Imaginemos que alguien se pasa meses, quizás años enteros, construyendo la ciudad perfecta. Rascacielos espectaculares, avenidas enormes, un diseño brillante. Esa fase de construcción es emocionante, todo el mundo aplaude. Pero ¿qué ocurre el primer lunes por la mañana cuando millones de personas intentan ir a trabajar a la misma hora? Si las carreteras no están bien diseñadas, esa ciudad perfecta se convierte en un aparcamiento gigante. Y ese atasco monumental es exactamente lo que está ocurriendo hoy en el interior de los centros de datos de inteligencia artificial. Estamos tan obsesionados con construir modelos gigantescos, esos rascacielos metafóricos, que a menudo se olvida diseñar las carreteras que permiten usarlos en el mundo real. Exacto. La teoría puede ser fantástica, pero si el flujo de datos falla al recibir miles de peticiones, la experiencia es un desastre. Por eso, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en el capítulo 9 del libro AI Engineering de Chip Huyen. Un capítulo fundamental. Totalmente. El objetivo de este análisis a fondo es desglosar, punto por punto y sin saltarnos detalles, este capítulo centrado en la optimización de la inferencia y fine-tuning. Porque, seamos sinceros, los modelos nuevos van y vienen cada semana, pero hacerlos más rápidos y baratos es algo que siempre va a ser relevante. Claro, hay que tener en cuenta que en la vida de un modelo hay dos fases, el entrenamiento y la inferencia. Y a menos que se esté en pleno entrenamiento, el foco crítico de recursos y dinero en el día a día recae sobre la inferencia. Ahí es donde las empresas se juegan la viabilidad. Y para que sea muy fácil seguir el hilo, para quienes nos escuchan, vamos a ir mencionando en qué parte del índice del libro nos encontramos a medida que avanzamos. Así que empezamos con el primer epígrafe, Understanding Inference Optimization. Para optimizar, primero hay que entender la anatomía del sistema. Y el texto plantea una separación que se confunde muchísimo. El servidor de inferencia frente al servicio de inferencia. Es una distinción clave a la hora de diseñar. A ver, el servidor de inferencia es la infraestructura pura, la máquina física, las tarjetas gráficas, el hardware donde residen los pesos del modelo. Pero el servicio de inferencia es algo mucho más amplio. Es todo el ecosistema de software, ¿no? Eso es el sistema que recibe las peticiones, hace las colas, preprocesa los textos, enruta diferentes máquinas y devuelve respuestas. Si se utiliza una API comercial, todo este andamiaje viene resuelto. Pero si un equipo decide alojar un modelo propio, de repente hay que construir todo este servicio desde cero. Menudo lío. Y al orquestar ese servicio, volviendo a la analogía de la ciudad, es donde aparecen los temidos cuellos de botella computacionales. El libro divide estos atascos en dos categorías. Por un lado, los limitados por cómputo, o compute bound, Ajá. o sea, cuando la barrera es puramente matemática, como si el procesador estuviera descifrando contraseñas al máximo de su capacidad. Y por otro lado, los limitados por el ancho de banda de la memoria, o memory bandwidth bound. Y este último es el verdadero problema hoy en día. En un escenario limitado por la memoria, da absolutamente igual que se tenga el procesador más rápido del mercado. El procesador se queda literalmente de brazos cruzados, inactivo, esperando a que los datos viajen desde la memoria hasta los núcleos. Para explicar esto, Huyen menciona el modelo Roofline y la intensidad aritmética. Básicamente es medir cuántas operaciones matemáticas se hacen por cada byte de datos que se mueve. Si esa intensidad es baja, la memoria te frena. Claro. Y esto nos lleva al gran dilema de los modelos actuales, el dilema autorregresivo. Tienen dos fases con perfiles totalmente opuestos, el prefill y el decode. Un contraste fascinante. La fase de prefill ocurre al procesar el texto de entrada. Como el modelo tiene todo el texto de golpe, lo procesa en paralelo. Es muchísima matemática simultánea, o sea que el procesador suda la gota gorda. Está limitado por cómputo. Pero luego llega la fase de decode, la generación de palabras. Exacto. Ahí el modelo escupe una palabra detrás de otra, secuencialmente. Para cada palabra nueva tiene que cargar matrices gigantescas de memoria. Por tanto, esta fase choca contra el muro del ancho de banda de la memoria. Y aquí queremos hacer un inciso importante. Queremos añadir un comentario explícito de los creadores de este análisis de audio, no del libro original. Nos parece fascinante cómo el texto aclara una gran ambigüedad de la industria sobre el error OOM, el temido out of memory. Sí, es un debate súper común. Cuando los ingenieros ven un error de capacidad, muchas veces creen que necesitan hardware más grande.
Pero en realidad suele ser un problema mitigado de ancho de banda y fragmentación que se arregla dividiendo el modelo inteligentemente. Totalmente. Es semántica, pero cuesta millones de euros no entenderlo. Bueno, para cerrar este primer bloque de conceptos básicos, el libro contrasta las APIs online con las APIs por lotes o batch. Claro, las online priorizan que la latencia sea mínima, ideal para un chatbot porque hay un humano esperando impaciente. Eso es. Y las APIs por lotes renuncian a la inmediatez para procesar masivamente por la noche. Priorizan el coste y el rendimiento masivo, lo que es perfecto para generar datos sintéticos, por ejemplo. Pasamos entonces a la siguiente parada del índice, la sección Inference Performance Metrics. Una vez que sabemos dónde se atasca el sistema, hay que saber medirlo, empezando por la latencia. Tenemos el TTFT, que es el tiempo hasta el primer token, y el TPOT, el tiempo por token de salida. El primero mide cuánto tarda el modelo en arrancar y escupir la primera palabra, muy ligado al prefil. Y el TPOT mide la fluidez con la que sigue hablando. Y a ver, aquí quiero plantear una pregunta crítica sobre esto. El libro menciona que la velocidad media de lectura humana es de unos 120 milisegundos por token. Si nuestro TPOT es de 20 milisegundos, pregunto, ¿acaso tiene sentido gastar millones en bajarlo a 10 si nadie puede leer tan rápido? ¿No tiene más sentido sacrificar el TPOT para conseguir un arranque instantáneo y dar ilusión de inmediatez? Es un argumento súper lógico. Pero la trampa está en los casos de uso más avanzados de hoy en día, los que usan cadena de pensamiento o chain of thought. Ah, claro, el razonamiento interno. Exacto. Cuando el modelo razona, genera decenas o cientos de pasos ocultos para resolver el problema, antes de dar la respuesta final. El usuario no ve ese proceso. Así que la generación no compite con la lectura humana, compite con la paciencia de quien está mirando una pantalla en blanco. Si el TPOT no es brutalmente rápido, la espera se hace insufrible. Fíjate, qué interesante. Rompe la regla por completo. Y si pasamos del usuario individual al servidor global, el texto habla del rendimiento. Tradicionalmente se usa el throughput, los tokens por segundo, pero introduce el goodput, que me parece un cambio de mentalidad radical. Es que el throughput bruto es engañoso. De nada sirve que el servidor procese 1000 peticiones por segundo si 800 llegan tardísimo y el usuario abandona la aplicación. Claro, puro desperdicio. Por eso el goodput es mucho más útil. Solo contabiliza las peticiones por segundo que realmente cumplen el objetivo de nivel de servicio, el famoso SLO. Mide el éxito real, no solo la agitación del software. Y esto enlaza con la utilización del hardware. El libro desmiente el mito de la métrica estándar de uso de GPU. Si uno mira a la consola del sistema, puede ver la GPU al 100%. Y se queda tan tranquilo. Exacto. Pero puede estar al 100% siendo súper ineficiente. Por eso el autor defiende el MFU, la utilización real de operaciones de punto flotante, y el MBU, la utilización del ancho de banda. Hay un dato en el texto que es una pasada. En Llama 2 de 70.000 millones, al aumentar los usuarios concurrentes, el MBU decae dramáticamente. Y sabiendo esto, llegamos a la base física del problema. La siguiente sección en el índice, AI Accelerators. ¿El hardware puro y duro? Eso es, el libro da un contexto histórico muy chulo, mencionando cómo la falta de capacidad de cómputo contribuyó al invierno de la IA en los 70, citando a Minsky en el 69. Y cómo las GPUs salvaron a la famosa red AlexNet en 2012, ¿verdad? Porque las CPUs tienen pocos núcleos para tareas secuenciales, pero las GPUs tienen miles de núcleos para matemáticas en paralelo. Exacto. Pero la clave de todo esto reside en la jerarquía de la memoria. Hay 3 niveles principales. Primero, la memoria DRAM de la CPU, que es enorme pero lentísima. Luego pasamos a la GPU, que tiene la memoria HBM, memoria de alto ancho de banda, altísima velocidad pero capacidad media. Y la joya de la corona, la memoria SRAM. Está integrada directamente en el chip de la GPU. Es ultra rápida pero minúscula, apenas unos megabytes. Mover datos entre estos 3 niveles es lo que define el éxito. Y lo que define el consumo de energía, que es el gran elefante en la habitación. Los datos de las fuentes son de locos. Un NVIDIA H100 a máxima potencia consume unos 7.000 kilovatios hora al año. Uf. Ojo a la comparación. Un hogar medio entero en Estados Unidos consume unos 10.000 kilovatios hora al año. Un solo chip rectangular consume casi lo mismo que una familia.
Y si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que las restricciones ya no son solo de silicio o de código, son restricciones de suministro eléctrico y de geopolítica, para poder construir centros de datos viables. Totalmente. Y como el hardware choca contra límites físicos, la pelota pasa al tejado del software. Así avanzamos en el índice hacia la Model Optimization, la optimización a nivel de modelo. Me encanta la analogía de la arquería que introduce el libro. Sí, es muy gráfica. Optimizar el hardware es entrenar a un arquero más fuerte. Optimizar el servicio sería refinar el proceso completo de tiro. Pero optimizar el modelo es fabricar flechas mucho más ligeras y aerodinámicas. ¿Y cómo fabricamos esas flechas ligeras? Mediante compresión. El texto menciona brevemente la cuantización, que recorta decimales de los parámetros, la destilación, donde un modelo grande le enseña a uno pequeño, y el pruning, que es la poda literal de parámetros. Pero luego está el reto de superar el cuello de botella autorregresivo del que hablábamos. Y la solución estrella es la decodificación especulativa. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante. A ver, en lugar de generar token a token con un modelo inmenso, se usa un modelo borrador, muy pequeño, que propone varios tokens rápidos. Luego, el modelo objetivo, que es el grande, los aprueba o rechaza todos en paralelo. Tener a un becario súper rápido escribiendo el borrador de un informe entero. Y luego, el directivo experto, en lugar de teclear cada palabra, simplemente revisa párrafos enteros de un vistazo. Si el becario es bueno, el ahorro de tiempo es brutal. Exactamente. También se menciona la inferencia con referencia, que es copiar texto directo del contexto, y la decodificación paralela con métodos como Jacobi y Medusa. Lo de Medusa es añadir múltiples cabezales al modelo para que intenten adivinar el futuro simultáneamente, ¿verdad? Eso es, atacando en paralelo. Pero todo esto se topa con un muro, el mecanismo de atención y el temido caché cabe. El modelo tiene que almacenar vectores clave y de valor para no recalcular los tokens que ya ha procesado. Y aquí añado otra nota de los creadores de este audio. Es crucial destacar la magnitud del problema de este caché. En modelos de más de 500 billones de parámetros, el caché puede llegar a pesar 3 terabytes. Es una barbaridad. Es 3 veces el peso de los propios conocimientos del modelo. Ahora se entiende perfectamente por qué manejar contextos largos es un infierno técnico. Por eso el libro menciona técnicas para mitigarlo, como la atención de ventana local, que solo mira el pasado reciente, o la atención multiconsulta. Y muy importante, Paged Attention. Ah, sí, lo de BBLM. Exacto. Es un sistema que maneja la memoria no contigua dividiéndola en páginas virtuales, igual que hace un ordenador de toda la vida. Reduce el desperdicio de memoria drásticamente. Brillante. Y así llegamos a la última parte del índice. Kernels and compilers y luego Inference Service Optimization. Modificar el modelo es una vía, pero cómo ese código habla con el silicio es la clave final. Empezando por los kernels. Un kernel es código de bajísimo nivel, y el ejemplo indiscutible es Flash Attention. Reescribió la matemática para que las operaciones se mantengan en la memoria ultra rápida SRAM, evitando viajes inútiles a la memoria lenta. Pero claro, escribir eso a mano es una pesadilla. Así que entran los compiladores, como torch.compile, que hacen ese proceso de lowering o traducción automáticamente. De hecho, el libro destaca un caso de PyTorch donde, con una simple compilación y decodificación especulativa, multiplicaron el rendimiento de llama de 7.000 millones de forma drástica. Y si nos fijamos en el nivel de servicio, la organización de los usuarios, reina el batching, el procesamiento por lotes. La analogía del autobús del texto es fantástica. Sí, el batching estático es un autobús que espera estar totalmente lleno para salir. Gran retraso para el primero que se sentó. El batching dinámico pone un tiempo límite. Sale cuando está lleno o a los 5 minutos. Pero el avance real es el batching continuo, o in-flight. El autobús ya no se para. Si un pasajero se baja, sube uno nuevo en marcha para mantener la ocupación máxima siempre, sin añadir latencia. Y para que nada compita por los recursos, se hace el desacoplamiento de prefill y decode. Se mandan a GPUs diferentes. También está el caché de prompts, que es magia económica pura. Almacenar system prompts gigantes en caché. Anthropic demostró que esto puede reducir costes en un 90% y la latencia en un 75%. Una barbaridad. Y ya para terminar el arsenal de herramientas, el texto repasa el paralelismo. Cuando el modelo no cabe, se trocea.
Paralelismo de réplicas, paralelismo de tensores, para dividir operadores matemáticos por la mitad, de pipeline por etapas. En fin, un despliegue técnico brutal. Recapitulando, vemos cómo la cuantización, el paralelismo de tensores, la atención optimizada y el batching continuo son las técnicas que verdaderamente están marcando la diferencia en costes y latencia, cerrando las técnicas del libro. Y, a ver, todo esto demuestra por qué este conocimiento es vital para cualquier líder técnico. Totalmente. La gente no necesita programar un compilador a mano mañana, pero entender el MFU o el Goodput permite evaluar de forma crítica qué proveedores nos dan una infraestructura eficiente o quién nos está simplemente vendiendo humo. Y esto nos deja con una reflexión provocadora para el futuro, yéndonos un paso más allá del texto original. El hardware choca contra límites físicos y energéticos globales. El software llegará a un tope de optimización. ¿Qué pasará entonces? Esa es la gran pregunta. ¿Será que el próximo gran salto requerirá abandonar por completo la arquitectura Transformer o incluso la arquitectura clásica de von Neumann a favor de una computación neuromórfica? ¡Wow! Chips que imiten físicamente las redes de un cerebro biológico para lograr ese consumo minúsculo. Menudo cambio de paradigma sería eso. Nos deja mucho en lo que pensar. Bueno, pues con esta frontera de la IA en mente, cerramos nuestra inmersión a fondo de hoy. Ha sido fascinante explorar esta ciudad de datos. Un placer, como siempre.